corteza ovárica, este conjunto de células de la granulosa, este conjunto de células de la teca interna, la gran cantidad de líquido antral y la sangre que, que proveía de nutrientes a este ovocito, se convertía en el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo. Y teníamos dos destinos posibles para este cuerpo lúteo. Si había implantación, si había pues fecundación y el óvulo se implantaba en el útero iba a enviar progesterona a este cuerpo lúteo. ¿Para qué? Pues para que se mantuviera durante unos 2 o 3 meses más y siguiera produciendo la hormona luteinizante y a los estrógenos necesarios para el embarazo. Ya ven que eso era controlado también por estas hormonas, ¿sí? Si no, el cuerpo lúteo iba a degenerar, iba a involucionar en una masa que se conoce como cuerpo albicans. Este cuerpo albicans se encoge, se mantiene en el ovario y transporta a todos los remanentes celulares, al líquido antral, al líquido, a la sangre, perdón, que lo irrigaba hacia el útero para ser eliminado junto con el endometrio durante la menstruación. ¿Sale? Entonces, si el óvulo es fecundado y este se implanta en el útero, se va a mantener, como decíamos, miren, se va a mantener aquí constante la progesterona. El cuerpo lúteo se va a mantener durante algunos meses para seguir produciendo sus hormonas y pues se va a favorecer precisamente el desarrollo del embrión. Si no hay fecundación y el óvulo no se implanta en el endometrio, la progesterona va a decaer por completo, ¿sí? Los estrógenos también van a bajar y el cuerpo lúteo va a involucionar, va a degenerar al cuerpo albicans, que sustituirá a ese folículo, perdón, a ese folículo maduro para darle oportunidad a otro folículo. ¿Sale? Entonces es precisamente lo que queremos aquí. Miren, la maduración del folículo primordial a folículo primario, de primario a secundario, de secundario al folículo de Graf, que libera al óvulo. Después de la ovulación, el folículo de Graf se convierte en el cuerpo lúteo. Si este cuerpo lúteo no recibe a la progesterona por un tiempo prolongado, va involucionando para convertirse en el cuerpo albicans y eliminar su contenido en la próstata. ¿De acuerdo? Bueno, entonces aquí tenemos, chicos, un resumen de estos diagramas, ¿no? Ahí tenemos cómo va la cosa. Ahí está todo lo que tiene que ver, pues, con el ovario. Vimos, pues, que el ciclo ovárico tenía tres fases: la fase folicular, la fase ovulatoria y la fase, ¿de acuerdo? Ahí está la cosa. Y bueno, a esta fase folicular, bueno, dentro de esta fase folicular se encuentran los primeros días del ciclo, donde se produce el sangrado, y pues vemos precisamente esos cambios de humor en las mujeres, ¿no? ¿A qué se debe? Pues a que no hay hormonas que controlen todos esos procesos. Paren, ¿cómo están los primeros días del ciclo menstrual comparado con los demás? Aquí no hay hormonas, ¿sí? Hay un desbalance, pues, hormonal que les causa esos cambios de estado tan habituales. Bueno, ahí tenemos, pues, lo que platicamos. El cuerpo albicans que va a salir. Luego pasamos al útero. Ya habíamos platicado de este útero. El útero no es más que un órgano muscular que va a permitir el desarrollo del embrión si es que ocurre la fecundación. Ya habíamos platicado que el útero tiene tres capas: el endometrio, que es un epitelio, el miometrio, que es músculo liso, y el perimetrio, que es tejido húmedo, ¿sí? Aquí, pues, la capa más prominente es el miometrio, que habíamos dicho, es este músculo, ¿no? Y este es el encargado de las contracciones que ocurren durante la menstruación para eliminar, pues, precisamente el líquido menstrual, o durante el alumbramiento para expulsar al chiquillo, ¿sí? Si es que hubo fecundación. Bueno, el endometrio, pues ya habíamos dicho, es un revestimiento epitelial. Es un epitelio cilíndrico, ¿sí? Que va madurando a medida que el ciclo menstrual progresa. Entonces podemos ver que encontramos un epitelio cilíndrico en las primeras fases del ciclo ovárico, del ciclo menstrual, pero después se va convirtiendo en un epitelio ampliamente glandular, porque veremos que se van a producir glándulas, ¿sí? Glándulas endometriales que van a, pues, precisamente producir
a la progesterona, ¿sí? Entonces, mira, por acá vemos un epitelio endometrial durante la fase proliferativa del endometrio. Luego, en la fase secretora, pues precisamente tenemos un epitelio ampliamente glandular. ¿Sale? Así como hay ciclo ovárico, también hay ciclo uterino. Este tiene la fase proliferativa, que es la más temprana del ciclo menstrual. Tiene la fase, pues igual, una fase secretora, ¿sí? Junto con el ciclo ovárico. Y finalmente entra una fase isquémica en el cual, si no hay fecundación, se mantiene por el resto de sus ciclos. Entonces aquí tenemos pues, fase proliferativa, fase secretora, y si no hay fecundación, la fase isquémica. ¿Sí? Entonces vemos cómo el endometrio va madurando de un epitelio cilíndrico a un epitelio altamente glandular, ya en el final de su ciclo, ¿sí? Entonces decíamos, si hay fecundación, estas glándulas se encargan de la producción de progesterona para indicarle a los demás órganos que pues hay que prepararse para el desarrollo de un embrión. Si no hay fecundación, va a entrar en la fase isquémica, ¿sí? Ya saben que isquemia es la falta de oxígeno. Entonces el endometrio va a entrar, o bueno, las células endometriales van a entrar en una fase de apoptosis y todas estas células serán repuestas iniciando un nuevo ciclo menstrual, ¿sí? Nuevo ciclo ovárico y un nuevo ciclo endometrial. ¿De acuerdo? Entonces, pues todo esto es lo que va a comprender el ciclo muy muy de la mano con el ciclo ovárico, ¿sí? Vemos que también aquí hay una fase proliferativa o folicular. Aquí vemos la ovulación que ocurre en el ovario, la fase secretora del endometrio, la fase isquémica, ¿sí? Entonces, igual, depende de que haya o no haya fecundación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuándo inicia el ciclo menstrual? ¿Cuándo inicia todo este ciclo ovárico? El primer día de sangrado, ¿sí? Ahí empieza el ciclo ovárico. El sangrado que conocemos como menstruación dura, como habíamos dicho, ¿no? En promedio unos 5 días. Hay mujeres en las que se puede alargar más, en las que puede tardar menos, pero bueno, unos 5 días es el promedio. Después, el endometrio se va preparando para recibir a un óvulo fecundado, ¿sí? ¿Cómo lo hace? Pues irrigando ampliamente, cambiando su morfología glandular y pues produciendo una hormona que es la progesterona. Si hay fecundación, el endometrio mantiene esta morfología por un tiempo prolongado, varios meses, no hasta la hora de dar a luz, pero sí por varios meses, ¿sí? Si no hay fecundación, alrededor del día 27 va a ocurrir lo que decíamos la fase de isquemia. Entonces, en la isquemia se van a retraer los vasos sanguíneos que llegaron a irrigar al endometrio, se va a detener el riego sanguíneo y entonces todas estas células van a entrar en una fase de apoptosis para descamarse y dejar lugar a un nuevo endometrio, ¿sí? Entonces, en la fase isquémica es donde se produce todo ese líquido menstrual que se elimina durante los siguientes 5 días, ¿de acuerdo? Pues ahí está. A ver, entonces, el endometrio se encarga de producir a la progesterona en cierta medida, ¿sí? En cierta medida, porque recuerden que otro productor de progesterona es el cuerpo lúteo, ¿sí? O sea que los folículos maduran con hormona luteinizante y luego ellos mismos la empiezan a secretar. Exactamente las mismas células de la granulosa son capaces de secretar a la hormona luteinizante. Así es. Ok. Bueno, entonces, pues otra estructura que podemos destacar sobre el útero es el cérvix, ¿sí? Entonces recuerden que el cérvix es como una pequeña entrada, ¿sí? Una pequeña comunicación con la cavidad vaginal. Entonces es un orificio, aquí lo vemos precisamente, completamente plegado, completamente colapsado, que va a permitir la entrada de los espermatozoides hacia el útero para que viajen a la tuba uterina, ¿sí? Entonces, aquí en la tuba uterina, como platicábamos en la clase anterior, se encontrarán con un espermatozoide, ¿sí? Será fecundado si es el caso y va a implantarse
en ¿sí? Para producir, pues exactamente lo mismo. Entonces, sobre este cervix, pues aquí estamos viendo la morfología normal, ¿no? La morfología fisiológica. Habíamos platicado ya, mujeres en etapa reproductiva a partir de los 16, de los 15 años incluso, ya tienen que hacerse revisiones ginecológicas. Y pues en el ginecólogo les van a mostrar cuál es la morfología de su cervix. Esto es lo que tienen que observar. ¿Sí? No tienen que ver protuberancias, no tiene que ver inflamaciones, no tiene que haber por ahí cambios de forma, no tiene que haber cambios de color. Si lo es así, puede que estén cursando, perdón, por una patología que puede ir desde una lesión por un agente físico, una infección, hasta una neoplasia. Así que es muy importante mantener monitoreada la morfología de este cervix. Así que, pues, ¿sale? Y bueno, pues ya para terminar con este tema, muchachos, aquí tenemos algunas preguntas que nos hacen. Que de hecho ya habíamos contestado, ¿eh? Están muy, muy, muy simples. Fácil. En la primera nos dice cuál es la estructura del aparato reproductor encargada de amortiguar impactos, pues es el monte de Venus, el monte del pubis, ¿sí? Recuerden que estos órganos suelen adoptar por ahí diferentes monte de Venus o monte del pubis. ¿Cuál es el órgano que permite la expulsión de la sangre menstrual? Bueno, la expulsión. Ojo, porque acabamos de ver el cérvix. Sí pasa a través del cérvix, ¿verdad? Para comunicar la cavidad vaginal. Pero quien la elimina ya finalmente, pues habíamos platicado que es. Y es. Y por acá, ¿cuál es el órgano del aparato reproductor femenino encargado de conducir a los óvulos desde los ovarios hacia el útero? Es la trompa de Falopio. Trompa uterina o tuba uterina o oviducto. Recuerden que tiene varios nombres, ¿sí? Y bueno, pues ahí está, chicos, ¿sí? Ahí está, ya con esto terminamos todo el tema del aparato reproductor femenino y pues los dos, en realidad, ¿sí? Los dos, aparato reproductor femenino y aparato reproductor. Vimos, muchachos, que ambos estaban controlados por muchas hormonas. Había un control hormonal en estos órganos, ¿sí? Así que el siguiente tema que quisiera empezar es precisamente el sistema endocrino, ¿sale? Antes de empezar el siguiente tema, porque todavía nos queda bastante tiempo, ¿eh? Antes de empezar el siguiente tema, ¿hay alguna duda o alguna pregunta que haya quedado sobre este aparato o sistema?